El tema de infecciones posquirúrgicas en cirugía de deformidades neuromusculares. Venimos de Santiago, siempre voy a decir que soy del Licey. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés para este tema. Y bueno, elegimos las enfermedades neuromusculares porque, bueno, incluye pacientes que son muy lábiles y muy propensos a infecciones y amerita un manejo multidisciplinario más que clínico también dentro de lo que es el área ortopédica. Como objetivos tenemos pues destacar los aspectos más importantes de la preparación preoperatoria de los pacientes, algunos cuidados en el transquirúrgico y también identificar algunas recomendaciones en las mejores prácticas para el manejo de infecciones postoperatorias. Sabemos que las escoliosis neuromusculares son deformidades de la columna, evidentemente no congénitas, y que se debe a algún trastorno de lo que es la unión neuromuscular, clasificadas entre lo que es neuropática y miopáticas, y en el caso de las neuropáticas, dentro de lo que son que afectan en la neurona motora superior, las más comunes son las parálisis cerebrales, y las de motoneurona inferior, las más frecuentes son las mielodisplasias. Son de progresión variable, muchas de ellas son pacientes que son no ambulatorios, que tienen oblicuidad pélvica importante y que necesitan una instrumentación larga que abarque también la pelvis, o sea, son grandes cirugías, grandes incisiones. Por lo tanto, no está exenta a complicaciones. Hay revisiones que llegan hasta describir sobre 68% de los casos. De las más frecuentes están las respiratorias y le continúan entonces las relacionadas a implantes y las infecciones. Sobre todo esto está relacionado a pacientes que tienen una escala de movilidad funcional pues alta, o sea que son muy poco funcionales, categoría 5 por ejemplo. De todas maneras, a pesar de todo esto, operamos los pacientes que cumplan los criterios, evidentemente, porque está descrito también que su calidad de vida mejora con lo mismo. Los cuidadores, sus padres, pues agradecen y pues siempre buscan una manera de cómo poderlo alcanzar, o sea, tener una mejor calidad de vida para ellos. Y con estos pacientes realmente ni siquiera la corrección del COP tiene que ser tan importante. Muchas veces en la radiografía vemos como que no hemos logrado tanto, pero clínicamente se puede ver cómo un paciente que tiene una muy mala postura sedente puede mejorarla, y esto es drásticamente pues, positivo en su desenlace. Hablando de infecciones, este es un paciente de 11 años, un Gross Motor Functional Scale tipo 5, o sea, muy limitado. El paciente se hizo una instrumentación posterior, todo en postquirúrgico pues inmediato, excelente. Ya entonces en la noche nos llaman que el paciente hace una eventualidad respiratoria en el hemitórax izquierdo. Al día siguiente hace otra en el hemitórax derecho. Eso evidentemente es algo que pues, nos desconcerta. El paciente siguió en el intensivo. Fue un paciente que, bueno, utiliza pamper, contaminó la herida. Su condición respiratoria era muy fluctuante. Utilizamos pues, unos apósitos de succión continua que evidentemente se impregnaban demasiado rápido. Estos son realmente momentos muy devastadores para el cirujano, para todos los que tratan estos pacientes. La incidencia de las infecciones en deformidades neuromusculares, como pueden ver, pueden llegar hasta un 14% en sentido general, y las que están asociadas a mielodisplasia por la misma condición de la piel son las que más frecuencia tienen. La parálisis cerebral ronda entre 6 a 15%. Tiene implicaciones no solamente clínicas, sino también económicas, psicológicas. Esto van desde los primeros 30 días hasta un año, y dependiendo del plano involucrado, pues podemos categorizarlo como si son superficiales o profundas, dependiendo si están superficial la fascia premuscular o no. Hay factores modificables, que de eso es que hablaremos un poco. En el preoperatorio
estos parámetros de los que se han ya hablado por el doctor Marco, el doctor Emanuel, pues no podemos estar ajenos a ellos. Un paciente que tenga, por ejemplo, un percentil por encima de 95, una escala de anestesiología por encima de 2, pacientes que tengan déficit cognitivo, pacientes que no colaboren a una orden de toser, de tragar, son pacientes que debemos de predecir que pueden tener alguna situación respiratoria. El grado nutricional es conocido, albúmina por lo menos por encima de 3.5, el conteo de linfocitos por encima de 1500. Lo que habló el doctor Marco, o sea, tanto pre y post quirúrgico, el conteo del hematócrito, la línea roja, es un determinante importante. Y el cultivo preoperatorio, o sea, muchos de estos pacientes, sobre todo los que no tienen control de la vejiga, están íntegros de todos los demás parámetros que he mencionado, pero tienen de manera subclínica algún germen, alguna bacteria a nivel urinario, por ejemplo, gastrointestinal. Es bueno pues predecirlo. Muchos de estos pacientes se le hacen cultivos una vez ya infectados y se puede determinar que el microorganismo causal era el mismo que tenía a nivel urinario. Entonces es bueno hacer pancultivar estos pacientes. Relacionado con la cirugía, las vías posteriores están más asociadas, esto por mayor espacio muerto, incluso lo que es el despegamiento muscular. El aloinjerto está también más asociado a lo que es infecciones. Esto sobrecarga un poco lo que es el sistema inmune del paciente, un paciente que de por sí ya lo tiene lábil. Anteriormente utilizábamos barras, o se utilizaban barras que eran tipo marco, o sea, de poco moldeado. Esto hacía mucha prominencia a través de la piel y eso también predisponía a exposiciones. Ya las barras moldeadas lo han mejorado. El tipo de material, el acero, tiende a albergar pues más fácil a bacterias por la afinidad que tiene para producir el biofilm. Y también el acero está más asociado a inflamación y a metalosis que el titanio. El uso de crosslink, los conectores transversos, también están asociados a espacio, o sea, un mayor espacio muerto, creación de bursas inflamatorias que también se pueden contaminar. Mayor transfusión sanguínea, pues está evidentemente relacionado a más infecciones. Y el uso de drenes es algo disputable, pero es más fácil ustedes quererlo quitar después que está puesto que después que está sin dren usted quererlo poner, entonces siempre utilizarlo. En sentido general, pues fusiones a pelvis, largas horas quirúrgicas y pacientes que sean menores de 11 años. Los gérmenes más frecuentes en sentido general son estos, el estafilococo aureus y epidermidis, pero en los pacientes neuromusculares están más también. Casi un 50% de los casos se deben a gram negativo. Entonces eso es algo también importante a considerar en lo que es la profilaxis antibiótica. Las pseudomonas es el germen más frecuente después del estafilococo epidermidis. Y considerar estos gérmenes en aquellos casos de aparición tardía, ya que estos gérmenes, el epidermidis y el Propionibacterium agnes, son de baja virulencia, entonces tienden a dar clínica un poco más tarde. Los cultivos, cuando se toman, hay que tener pendiente que precisamente esos gérmenes, el Propionibacterium agnes, tiende a dar positivo después de 2 semanas. Entonces ya a veces tomamos un cultivo y ya a la semana sale negativo y ya lo descartamos. Es bueno entonces esperar el tiempo prudente. En el preoperatorio, el lavado prequirúrgico importante, el baño del paciente antes de la cirugía, aquellos que tengan alguna lesión cutánea, acné o alguna otra, pues tratarlo con un dermatólogo. El afeitado no se recomienda, sino más bien con una máquina. El aislante adhesivo con yodo es algo bastante discutido ahora mismo, por ejemplo, para que nos lo autoricen, o sea, una cuestión de auditoría, pero es bastante eficaz en la prevención de infecciones. Lo mismo la profilaxis, la antisepsia, el uso, por ejemplo, de un preparado clorexidina con alcohol, es lo que está más asociado a una buena desinfección. Y con la profilaxis, tomar pendiente de lo que mencioné, que no solo es para gram positivo, sino tomando en cuenta este grupo de pacientes neuromusculares, también considerar cobertura para gram negativo. En el transquirúrgico,
El tránsito en la sala debemos de reducirlo, es algo a considerar la cantidad de personas que circulan en una sala, sobre todo lo que en algún momento hacemos docencia, pues que entran y salen, esto pueden transportar gérmenes, el uso adecuado de la mascarilla que tape, ¿verdad?, lo que es la nariz, la solución con gentamicina para lavar o bañar el injerto al principio, vancomicina en polvo en lo que es la herida quirúrgica, también reduce la tasa de infección, aunque está asociado también a sobreinfección por gram negativo, porque la vancomicina cubre solamente para gram positivo, y también está asociado a seromas asépticos, pero está recomendado para prevenirlo. Las soluciones de irrigación, pues se hablaba de lo que es, o se habla de lo que es el yodo, pero también el yodo tiende a contrarrestar la actividad osteoblástica, entonces eso también es discutible, más se prefiere lo que es la clorhexidina. Y se hablaba también de presión alta, altas pulsaciones para irrigar, o sea, bajas pulsaciones lo recomendado. Para el cierre de la herida, siempre si es grapas o suturas, ahí en realidad tienen sus pros y sus contras. Lo que sí se recomienda es hacer pues un buen cierre plano por plano, y como dije, o sea, el dejar el dren de succión no está de más, porque es más fácil entonces de retirarlo que de ponerlo después. A nivel de lo que es la herida, también se recomienda en incisiones largas, pues estos adhesivos de succión negativa o de presión negativa sobre la herida, está asociado también a baja tasa de infección, reducción de la tasa de infecciones en esas heridas largas, disminuyendo entonces las secreciones. En infecciones agudas que no hay ninguna clínica, pues realmente sin drenaje se observan si hay, por ejemplo, alguna eritema, pero sin cambios importantes sistémicos. Ya cuando aparece fiebre o enrojecimiento o drenaje, pues esos son pacientes que deben de ser lavados con cierres primarios, utilización de VAC, irrigación y el tipo de antibioterapia inicialmente parenteral y continuarlo entonces enteralmente. La terapia de presión negativa es algo ya conocido por todos a nivel esquelético, es algo que tiene realmente pues bastante utilidad para reducir lo que es edema, promover angiogénesis, disminuir la carga bacteriana y pues estimular lo que es la granulación. Esto ha disminuido pues realmente de manera considerable la cantidad de revisiones y lavados a casi la mitad, casi 5 veces cuando no utilizamos presión negativa, a 2 veces cuando utilizamos la misma. Esto disminuye la superinfección y la morbilidad. Evidentemente también esto estará asociado a disminución de costos. Pues esto ya lo conocemos, como es el protocolo de revisión de una cura con terapia de presión negativa. El debridamiento siempre se debe de hacer y dejar el tejido, pues retirar el tejido desvitalizado. Muchas veces se puede utilizar con irrigación continua. Contraindicación en el caso de discrasia, neoplasias, y en el caso, por ejemplo, de columna, cuando hay exposición de la dura madre por alguna osteotomía o algo que tuvimos que realizar durante la cirugía. Eso es algo también que se discute. Hay unas esponjas especiales que se utilizan, creo que todavía no lo tenemos aquí. Lo que particularmente hago es que cierro el plano muscular y sobre el plano muscular entonces pongo la esponja. Esto es para hacer mención a los residentes. Esto es algo que no lo aprendí a hacer, pero sí tengo la suerte que muchos de ellos, antes de la llegada y la aprobación de los seguros médicos, pues antes había una manera de hacerlo invirtiendo la presión de las peceras. Aquí está el doctor Pichardo, es uno de ellos que hacía una de esas técnicas, y pues realmente pues nos ayudó bastante para utilizar presión negativa. Ya en infecciones tardías, sabemos que ya hay adherencia de la bacteria al material, pues está indicado ya el retiro. Esto trae como consecuencia deformidades, muchas veces cuando se tienen que retirar de manera muy prematura, y entonces a veces hay que recurrir a reinstrumentaciones más adelante. Esto es una escala, se llama por sus siglas PITS, pues se le da una cantidad de valor a una serie de parámetros como la localización, comorbilidad, microbiología, y ya por encima de 15 está sugerido lo que es el lavado.
Después de 2 lavados, esto es otro consenso de expertos por AO Spine, pero la idea es, si usted ya lavó el paciente, en una tercera ocasión ya considerar el retiro del material. El caso que le mencioné al principio, se hizo un lavado, se le hicieron puntos de retención, se le colocó terapia de presión negativa, expuso el material. Ya realmente, eso fue hace un año, me pedí el Congreso Nacional, me pedí varias cosas, me quedé con el paciente. Luego de eso entonces se habló con la parte ya reconstructiva, después que vimos que el foco estaba séptico, no consideraron lo que es un colgajo por poca cobertura cutánea, poca piel que tenía el paciente, se trató entonces con un seno injerto. El paciente, ya esto fue hace como 3 semanas, tiene, o sea, buena cobertura cutánea, de eso ya salimos bien. Esto hablando, a propósito de lo que comentó el doctor Marcos, este otro calculador, se lo sugiero también para estimar el riesgo de infecciones en cirugía de columna. Y bueno, para llevar a casa, conocer esto, o sea, que las escoliosis neuromusculares, operarlas o tratarlas, corregirlas, otorga mejoría en la calidad de vida, pero las infecciones son complicaciones más frecuentes de los habituales. Y pues anticiparlas y tratarlas son fundamental para un buen desenlace. El doctor López dice que yo estoy joven, pero realmente este paciente me envejeció. Bueno, muchas gracias.